estamos acá en el mercado de Medellín. La verdad es que no hay una verdad. ¿Qué hola? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos en la Ciudad de México y vamos a recorrer hoy la Condesa y la Roma, que son zonas bien lindas por acá. Entonces, sin más, vamos a ello. Hoy estamos iniciando en el Parque México, que está aquí en la Condesa. La verdad es que está bien lindo. Yo un tiempo viví aquí en la Ciudad de México, como 10 años, imagínense. Y la verdad es una ciudad que se me hace muy suave, tiene muchísimas cosas, es muy grande. Yo he vivido tanto en la Condesa como en la Roma y son rumbos que ya he caminado anteriormente que están bien lindos. Hay una parte aquí en el Parque México donde hay unos patitos. Chequen esto. Y esta parte del Parque México me gusta muchísimo. Yo cuando vivía aquí solía venir mucho. Bueno, cuando vivía en la Roma y en la parte de la Condesa me gustaba mucho venir porque si ven hay mucho movimiento. Eso me encanta. Muchos perros, personas jugando. De repente cuántas actividades, por ejemplo, ahí están tomándose como unas fotos para una graduación. Hay gente bailando por acá, no sé, hay mucho movimiento como bien alegre, como mucha vida, ¿no? En esta parte del parque me gusta mucho. Y bueno, ahorita es entre semana, imagínense los fines de semana se pone más suave. La verdad es que no hay una verdad. Muy cierto. Coincido. Wow, qué perro tan grandote y tan bonito. Si lo vieron, la neta es que te puedes encontrar un poco de todo por acá. En la parte de allá del parque también hay una parte específica de perros. Es más, vamos a ir. Aquí podemos ver las bicis que se pueden rentar, tienes su tarjetita y trácatelas, tomas tu bici y la puedes ir dejando en los puntos donde haya bicicletas de estas. Y la neta es que esa opción está a gusto. Yo nunca tuve esa tarjetita de las bicis, pero sé que es muy buena opción porque están ubicadas en puntos muy estratégicos de la ciudad y no batallas mucho, ¿no? Vas de tu casa a tu trabajo, en la bici a gusto. También en este parque encuentras mucho estas banquitas para descansar, que tiene un estilo así como rústico, la verdad es que bien lindo. De hecho se me hizo extraño encontrar ese solo porque casi todos están ocupados. En esta parte de por acá es un parque para los perros, donde los perros tienen todo su espacio y demás. Nada más que ahorita no hay muchos perros el día de hoy, pero los domingos, los fines de semana se pone bien movido. Como les digo, para venirse acá a pasar el rato y demás está bien a gusto. Yo cuando vivía acá cerca me la pasaba por acá, venía a hacer ejercicio en una parte donde hay máquinas, me sentaba ya a leer, a reflexionar, a escuchar música y uno se la pasa bien a gusto. En la Ciudad de México vas a encontrar arte por todos lados. Por ejemplo, esos que vimos son unos baños que están aquí en el Parque México, en la Condesa, que te cuesta 5 pesos entrar, te sacan de una pura, la verdad, si lo necesitas. Y ahí vieron que tiene su arte, la neta, que bien chida. También vamos a ir mostrando cosas que nos encontremos así curiosas, porque en la Ciudad de México está repleto de arte también, y eso como que le da un estilo bien chingón. Y acá podemos ver a Albert Einstein y dice algo que me gusta mucho: si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, no a una persona o a un objeto. ¿Qué huele? Como les digo, como esa parte es para los perros, aquí pueden andar sueltos. Por ejemplo, aquí dice, fuera del área canina, que es esta, mantén a tu perro con correa. Y acá pues pueden estar bien a gusto.
Alrededor aquí de la Condesa, más que nada del Parque México, vas a encontrar varios restaurantes bien chidos, cafeterías, bien suaves, muy al estilo acá Condesa. Muy acá al estilo de la Condesa, ¿no? Como vintage, pero cool. También como estilo con mucha naturaleza y demás. Eso es como el estilo de acá, pero también a la vez como gourmet. Es como un poco el estilo ese de la Condesa Roma, que a mí personalmente me gusta mucho, es muy agradable. Y pues son lugarcitos buenos, la verdad. Esa que estaba ahí, la cafetería, la churrería, ya los he probado y están buenos, muy recomendados. Estos están enfrentito de aquí del Parque México. Pizza La Gozadera, tortas y drinks. Ahorita venimos acá caminando y la verdad es que uno se entretiene un chorro porque los edificios están de verdad que hay unos que bien hermosos, muy así coloniales, como antiguos, pero bien conservados, bien lindos. Caminas un chorro, es así, caminas y caminas porque la Ciudad de México es así. Es venir y caminar, lo cual está suave. Sin darte cuenta ya hiciste cardio, ejercicio porque estás caminando para allá y para acá y te encuentras un montón de cosas, la neta que bien lindas. Y ahorita, por ejemplo, estoy en una avenida que se llama Amsterdam, donde hay un restaurante que les recomiendo mucho, se llama Ojo de Agua. Ese restaurante es como, ¿cómo les diré? Es como saludable, pero a la vez rico y a la vez gourmet. Tiene como toda esa parte, también como bien conectado con la naturaleza. Venden todo tipo de cosas, por ejemplo, chilaquiles, en desayunos tienen una variedad. También tienen aguas bien ricas, muy recomendado aquí en la Condesa, el Ojo de Agua. Y ahorita ya está tronando, espero que no nos agarre la lluvia. Acá en la Ciudad de México yo recuerdo que sí llueve bastante. Cosa que me gusta mucho, pero que ya me agarre más cuando esté ya instalado donde me voy a quedar el día de hoy. Y bueno, en este video es más que nada un vlog, ir dejándonos llevar por la Condesa, por la Roma, para que vayan viendo todo lo que hay por acá, lo que yo conozco, lo que les puedo enseñar. Y pues acompáñenme hasta el final, porque ahorita apenas es la Condesa y ahorita nos pasamos para la Roma, que también está bien bonita. Antojitos, que la papita, el algodón de azúcar y varias cosas ricas. Como les decía, encontramos mucho arte en la Ciudad de México. Ometeotl, amor para México. Me gustó, la verdad es que me gustó ese mural. Bien bonito el mensaje, todo lo que decía. Coméntame acá abajo si a ti también te latió, si te gustó. La neta es que bien rifado. También acá en la Condesa te encuentras como con estas callecitas muy pequeñas, donde sale mucha gente a correr, a pasear perros, a caminar. Como les digo, en cada esquina se van a encontrar algo rico que comer. Esos tacos acá son famosillos, tienen fama de que son muy buenos, el Greco. Pero en cada esquina te vas encontrando cosas bien ricas. También comida callejera, que luego es la más rica. Luego te encuentras unas cosas deliciosas. En la comida callejera, bueno, ahí se veía que tenía un montón de gente disfrutando al máximo de su comidita. Como que hacían tacos, gorditas, quesadillas. Bien suave. Se veía que de verdad bien rico, si no es porque acabamos de comer. La neta es que sí llegamos, pero ya será para la otra. Y ahorita estamos en una parte bien bonita donde hay un mercado Michoacán acá en la Ciudad de México, en la Condesa. Por ejemplo, acá hay un Seven, Cantina del Centenario, el japonés por allá, varios restaurantes, Wings Army, los tenis Panam por allá también. Y aquí hay una parte bien linda como para descansar afuera del mercadito. La verdad es que acá en la Ciudad de México pues puedes encontrar muchos mercaditos. Ahí en la Roma está el mercado Medellín, que a ver ahorita si lo alcanzamos abierto, ojalá que sí. Pero bueno, ahorita nos vamos a adentrar a que en los mercados pues venden un poco de todo, ¿no? Desde verduras, de repente carne, pollo, comidita mexicana bien rica. Entonces vamos a ver si nos adentramos a este mercado. Acompáñenme. Hamburguesas Tennessee, también muy buenas, una vez vine a ellas y bien ricas. Pizza Amore por acá. El bar Malafama también por acá. Hay varias cosas en esta parte, la verdad es que está muy chida. Te puedes encontrar lo que me gusta a mí en la Ciudad de México. Y bueno, aquí específicamente en la... bueno, aparte de los claxons, pero bueno, algo que me gusta mucho de acá es que hay restaurantes de verdad que para todo, ¿no? Que la comida callejera, el restaurante japonés, pizzerías, tacos, por ejemplo, estoy viendo El Maestro Taquero, restaurante bar, que eso no los conocía. Muchos restaurantes locales que son como artesanales, gourmet, por ejemplo el Ojo de Agua. Así te puedes encontrar un chorro de variedad. Es lo que me gusta de la Ciudad de México, que tiene de todo y para todos así, en calidad. Lo que les desea el arte, la señora con la hamburguesita y el taco, vámonos.
suave. Y el mercado Michoacán realmente no es muy grande, pero puedes encontrar ahí un poquito de todo, ¿no? Vimos que venden verdura, carne, pollo, un poquito de abarrotes y cosas ricas para comer. Y pues eso fue un poco de por acá de la Condesa. Ahorita nos vamos a pasar a la Roma. La neta me gustaría saber cuántos pasos llevo, porque la neta se camina bastante por acá. Pero bueno, rico, rico, porque al final del día es ejercicio. Vamos a bajar eso que nos empacamos hace ratillo. Y bueno, la Condesa tiene muchos lados, ¿no? Pero los traté de llevar a los lados que yo realmente iba y que conozco. Me faltó nada más una calle donde hay bares y antros que en la noche se pone bien chingón si es lo que te gusta. La neta, yo no iba tanto, pero cuando llegué ahí, la neta es que está suave. Como un DJ, ¿no? ¿Qué les parece? Coméntenme acá abajo si les gustó ese toque que le di al suave. Otro toque, suave, como de DJ. Ahorita ya terminamos por acá en la Condesa. Les estuve enseñando un poco. Yo sé que me faltaron más cosas, pero a grandes rasgos eso te podrás encontrar en la Condesa. La verdad es que está muy lindo. Como les digo, más arte por acá. Un vato por ahí surfeando, otro por acá en la nieve, otra muchacha por acá patinando. Este como en la naturaleza, allá en la bici. Y aquí podemos ver otro espacio donde la gente se viene a caminar y demás. Esta parte también está muy bonita, hay muchos restaurantes. Y algo que se me olvidó comentarles acá en la Condesa que se me hace curioso es que muchas calles tienen nombre de estados de México, por ejemplo Coahuila, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, y así hay muchas calles con nombres. También, por ejemplo, llama específicamente de una calle que se llama Mazatlán, que de hecho por ahí vivimos de hace tiempo. Y pues bueno, ahorita vamos a hacer la transición de la Condesa a la Roma, que simplemente lo que los divide viene siendo esta avenida que se llama Insurgentes, donde hay un metrobús, una avenida muy grande, y ahorita estamos esperando que se ponga el rojo y pasar. Como podemos ver, el tráfico acá en la Ciudad de México es algo importante. Por acá podemos ver el carril de las bicis. Y pues ya estamos transitando, ahora sí nos tocó el verde del peatón. Ahorita venimos después de esta avenida adentrándonos a la Roma, acá en la Ciudad de México. Donde quieras o no, la verdad es que la cosa empieza a cambiar. Ahorita van a ver. Por ejemplo, de entrada nos empezamos a encontrar un chorro de puestos, tortas bien ricas. Y pues recuerden que estaremos subiendo varios videos de la Ciudad de México para que estén al pendiente, te suscribas a tu canal y le piques esa campanita para que YouTube te avise al momento, te estés enterando antes que nadie de estos videos. Taquitos, hot dogs vimos por ahí y así varias cosas ricas. Sigue amenazando la lluvia, pero nomás no se deja venir, y mientras pues no se deje venir seguimos caminando, más que nada por la cámara, ¿no? Para que no vaya ahí como a dañarla. Y pues sin la cámara, imagínense, es nuestra herramienta de trabajo. Y pues bueno, este ha estado truene, pero no he sentido ninguna gota. Entonces, sigamos adelante. Ahorita venimos caminando una calle que nos va a adentrar al mercado Medellín. A ver si todo ahí está abierto, me gustaría que sí, para poder compartirlo por acá en el canal. Yo viví exactamente a un lado de ese mercado hace ya muchos años. Por ejemplo, nos podemos empezar a encontrar muchos restaurancitos de comida corrida, otros por allá como más gourmet. Igual la arquitectura muy colonial, muy bonita todavía. Las hamburguesas vienen por la Roma, se las recomiendo, son buenas. Ya estamos acá en el mercado de Medellín. La neta es que este sí está más grandecito. Puedes encontrar un chorro de cosas, verduras, carnicería, pescadería. En la entrada ves como una parte donde venden comida corrida de todo tipo, mexicana, bien buena. Está grandecito. Mucho movimiento por acá. Qué bueno que sí lo alcanzamos abierto. Y en esta parte te empiezas a encontrar más cosas como para el hogar. Plantas, también vimos por ahí una gran variedad de plantas, cosas como hasta esotéricas también por ahí, de inciensos y demás. Hay ahora sí que de todo en este mercado. Y pues ese fue el mercado Medellín acá en la Roma, en la Ciudad de México. Y ahorita nos dirigimos a otro que se llama Mercado Roma, que eso es un poco diferente. Ahorita les voy a explicar de qué trata ese concepto. Es un mercado que lo hicieron como más moderno, como más gourmet y demás, que la verdad es un concepto interesante, por eso se los quiero mostrar. Y de ahí nos pasamos a una calle que se llama Álvaro Obregón, muy representativa acá en la Roma. Y pues bueno, vamos a ello.
Esta avenida por la que veníamos el día de hoy se llama Monterrey. Agarramos desde allá, desde el mercado de Medellín, y venimos caminando. Esta avenida es también muy grande aquí en la Ciudad de México. Te lleva hacia muchos lados y recorre buena parte de la ciudad. Por aquí está muy transitado y demás. Como ven, hay mucho movimiento de carros. Y esta nos va a sacar a donde queremos ir, tanto al Mercado Roma como a la avenida Álvaro Obregón. Chequen la arquitectura que en la Roma. Lástima que no hagan eso, no rayen. La neta es que eso le quita mucho el toque a esta ciudad tan bella. Porque vean qué lindo están los edificios por acá, la arquitectura súper chula. Cuando tiene un mural así se ve chingón, la neta, porque está perrono, pero cuando nomás así rayado, la mala, como que siento yo personalmente que sí le quita como ese toque clásico de los lugares. Chequen toda la variedad de cerveza que tienen por acá. Amigos, pues empezó a llover, nos refugiamos acá en el Mercado Roma. Encontramos un lugar donde venden un chorro de cervezas, se especializan en eso, se llama La Cervecería. Nos compramos una que nos aconsejaron, le dije, denme la más ligera que tengan. Se llama Colimita, tiene poquito grado de alcohol, está muy ligerita. Vamos a probarla. Está sabrosa acá con el toque artesanal que nos gusta, suave. Pues estamos sentados acá en el Mercado Roma. La verdad, como vieron, es un mercado diferente, está bien padre el concepto. Hay de todo para comer, pero todo muy al estilo artesanal, gourmet, súper recomendado acá en la Roma. Yo me senté en este lugar para esperar a que baje la lluvia o que baje para podernos ir al siguiente lugar, que ya es el último, que es la avenida Álvaro Obregón acá en la Roma. Lo estamos resguardando, desearme suerte para podernos ir al siguiente lugar y poder documentar, poder compartirlo por acá. Estaremos aquí degustando esa cervecita, la Colimita. Y bueno, la neta es que hoy hemos caminado bastante. Llevamos algunas horas caminando, lo que está bastante bien, se siente rico. En la Ciudad de México pues es algo que pasa, ¿no? Que uno camina y ni se da cuenta, porque pues es muy entretenido, ¿no? Te encuentras con un chorro de cosas, una cosa te lleva a la otra. Hoy estuvimos en la Condesa, ahí estuvimos recorriendo varias cosas, el Parque México, varios lados bien bonitos, el área por donde está el Mercado Michoacán, y ahorita nos pasamos acá a la Roma y también otras cosas, el Mercado Medellín, ahorita el Mercado Roma, y me gustaría finalizar en la avenida Álvaro Obregón. Entonces vamos a ver qué pasa. También coméntame acá abajo a ti qué te gusta de la Ciudad de México, qué partes has visitado, qué recomiendas y demás, para también saberlo. Yo he estado compartiendo y caminando por los lados que pues ya conocí anteriormente, pero también coméntame acá abajo si tú conoces otros para también compartirlos acá en el canal. Sí, por acá vemos a la muñeca Lele representando por acá. También tienen un segundo piso, vamos a conocerlo. Y acá afuera se pueden encontrar cosas para los perritos, bien lindas. También tiene esa parte afuera, bien a gusto. Ahorita, por ejemplo, que ya empezó a llover, se puede resguardar acá o allá adentro, donde andamos ahorita. Y pues ese fue el Mercado Roma y sigue lloviendo por acá en la Ciudad de México. Estoy viniendo acá por donde hay como techito. Pero ¿qué les pareció? La neta es que está muy bonito, no es como otro concepto. Ese Mercado Roma, la neta es que muy recomendado. Si no vas a comprar nada, tan solo métete neta a caminar. Seguro sí vas a terminar comprando una nieve, una cervecita, algún accesorio para tu perrito. Yo escucho la nube, sí está chispiteando por acá, pero les digo, nos vamos por acá por el techito. Pero bueno, hay bastantes cosas de comedera, un chorro de cosas, comida peruana, mexicana, sin fin de cosas. Y la neta es que está bien a gusto, muy recomendable acá. El Mercado Roma, bien chido, bien suave. Vean qué chingón esa tienda, con todos los stickers, con todas las calcamonías. Se ve bien suave, la neta. La Roma Records. Que ahí puedes encontrar viniles de todo tipo. Tienen gran surtido de viniles, bien chidos. Y pues sigue lloviendo, amigos. La neta es que me acordé cuando vivía por acá. Yo tenía una moto, ahí me veía en la moto, y la neta es que
cuando llovía sí que la sufría porque estaba complicado. Como que todo se amplifica, ¿no? El frío es más intenso, la lluvia es más intensa cuando vas en la moto. Todo se vuelve más como... Me encanta andar en moto, la neta, pero cuando llovía sí que la sufría. Y pues aquí venimos llegando a esta calle avenida Álvaro Obregón, donde hay un chorro de bares, restaurantes, edificios súper emblemáticos de aquí de la Ciudad de México, bien lindos. Entonces, sin más, vamos a ello. ¿Está checando el celular o qué onda? Y como les contaba hace rato, te puedes encontrar esta bicis a cada rato. La verdad es que está bien práctico. Simplemente ocupas tener tu tarjetita con crédito. Según yo no tiene muchas complicaciones. Se lleva de punto A a punto B a gusto. Y pues acá te vas caminando bien a gusto. Por allá pasan carros, por acá también. Y en medio hay como un camioncito bien a gusto. Ahorita nada más que está medio chispeando. Salva que están los árboles ahí arriba. Pero esta parte de la Roma, esta avenida Álvaro Obregón, hay muchos restaurantes, bares, edificios coloniales, bien bonito. La verdad es que es algo que me gusta mucho de la colonia Condesa, de la colonia Roma, que conserva mucho esa esencia. De hecho, aquí en la colonia Roma solía vivir como la gente más rica de la ciudad, hasta que pasaron ciertas cosas y se fueron mudando por otros lados. Y pues ya se ha hecho una colonia que hay como más de todo tipo de personas. Dicen que es como medio hipsterzona por ahí, tanto la Condesa como la Roma, pero a mí se me hacen colonias bien bonitas, que son tranquilas dentro de la ciudad. Puedes caminar bien a gusto. Y pues aquí también te puedes encontrar las banquitas para sentarte a gusto, relajarte, suave. Pero como ahorita andamos caminando, no nos vamos a sentar. Ya nos sentamos ahí un ratito en el mercado de Roma para alivianarnos, que la lluvia no nos agarrara acá a capotazos. Y como les venía diciendo, la verdad es que sí, tanto la Condesa como la Roma, a mí personalmente son zonas que me gustan mucho. Yo viví en las dos. Me gustó mucho porque te sales a caminar bien a gusto en la noche, a hacer ejercicio, los parques. Tienen sus mercados ambas, son muy céntricas, tienen metrobús, metro, tiendas de conveniencia, tienen muchas cosas cerca, hay mucha variedad de cosas que hacer. De verdad que no terminas. Infinidad de bares, restaurantes. Hay muchas cosas que hacer por acá y como le digo que es céntrico, te puedes mover a cualquier lado de la ciudad sin ningún problema, bien a gusto. Podemos ver el Califa también por allá, que está en esa avenida también Álvaro Obregón. Hay varios por la ciudad. Es una taquería que es cara, pero buena, la neta es que sí. Y pues en esta avenida, en esta calle Álvaro Obregón, nos despedimos de este video. De verdad que fue un placer para mí mostrarles un poco lo que conozco por acá en la Condesa, en la Roma. Nos desplazamos, están así luego las dos. Y pues espero que hayan disfrutado tanto como yo este video. La neta para mí, como les digo, fue un placer mostrarles lo hermoso que son estas colonias. Hay muchas cosas que hacer, mucho más que mostrar, pero a grandes rasgos eso es lo que podrás encontrar tanto en la Condesa como en la Roma, acá en la Ciudad de México. Y pues muchas gracias por haberme acompañado en un video más. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar, que le digas, oye, ya viste que el Arturo subió este video. Sí, el Arturo del Mar, fíjate que tiene videos bien suaves. Y activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que subimos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.